Mira qué recetón te traigo hoy. La receta típica de las monas de Murcia, justo la que hacía mi madre. En primer lugar, vamos a preparar un prefermento. Vamos a poner 80 mililitros de leche tibia con 25 gramos de levadura, una de las pastillitas de levadura. Y le vamos a añadir a continuación 2 cucharadas soperas de azúcar y 3 cucharadas soperas de harina que habremos sacado previamente. El azúcar lo hemos cogido de 125 gramos de azúcar que teníamos pesado y la harina de 500 gramos de harina que teníamos pesado. En este caso, harina de fuerza. Lo vamos a mover bien, lo vamos a agitar bien y al final le pondremos el azúcar, seguiremos moviendo y vamos a dejar, lo voy a cubrir con un plástico y lo voy a tener ahí hasta que vaya preparando el resto de lo que va a ser la masa en otro bol. Yo, como tengo la batidora, la amasadora, lo voy a hacer en amasadora. Vosotras lo podéis hacer a mano. Ya tengo en el bol la harina, pero la harina tamizada. Le añado el azúcar que me ha sobrado de hacer el prefermento. La ralladura de un limón y 3 huevos, en este caso eran huevos tamaño M. Batido como para tortilla, todo esto lo mezclo muy bien. También le vamos a poner una pizca de sal y 80 mililitros de aceite. La pizca de sal yo no le pongo una cucharadita de café, le pongo con los dedos 2 pizquitas de sal y ya está. Como os he dicho, en lugar de hacerlo a mano, lo voy a hacer en la amasadora. Lo vamos a poner pues al mínimo, al 2, que vaya amasando, que vaya mezclando y cuando haya mezclado los ingredientes bien, le voy a añadir el prefermento. El prefermento ya está, que ha funcionado, tiene bastante espuma y le añado, mirad qué prefermento, qué hermosura. Pues todo esto le voy añadiendo sin dejar nada, con la espátula, con la lengua, pues se utiliza para eso, para no dejar restos. Y ahora volveremos a amasar. Voy a poner a amasar 2 minutos y haré un descanso de 5, 10 o 15, depende. Otros 2 minutos y dejaré otro descanso, ¿vale? Porque así la masa va cogiendo humedad y se va formando. No hay que estar ahí con la amasadora todo el tiempo. Puede ser de 2 en 2 minutos, 4 minutos y luego dejar descansar 20 minutos, como os parezca bien. ¿Que lo hacéis a mano? Pues una vez que esté todo bien mezclado en el bol, lo ponemos sobre la mesa y la vamos a ir amasando como si fuese una masa tipo pan. La vamos a amasar haciéndole hacia adentro, dobladitos hacia adentro y la dejamos reposar. Lo más importante va a ser darle reposo a esta masa. Y es una masa bastante pegajosa, pero no le tengáis miedo porque luego a la hora de manejarla, poniéndonos aceite en las manos o en la espátula, se va a desprender muy bien y se va a poder trabajar muy bien. Cuanto más tiempo esté de reposo, más fácil va a ser manejarla, ¿vale? No os preocupéis porque es una masa que aunque parezca tan pegajosa, al final es muy manejable, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis, después que hayamos hecho varias veces amasado y reposo, ya la podemos dejar en el bol o cambiarla de ese bol a otro bol, como voy a hacer yo. Le pongo aceite a un bol más pequeño y con una espátula me ayudo y saco la masa
la llevo a un bol que está todo impregnado de aceite. ¿De acuerdo? Revelamos todo y voy a dejar esa masa ahí, le voy a poner plástico por encima y la voy a dejar pues mínimo 1 hora. Se puede dejar menos y también se puede dejar más. O sea, esta masa no tenemos que depender de ella depende de la disponibilidad que nosotros tengamos. Tal como está esta masa ahora mismo, la podríamos dejar también en la nevera hasta el día siguiente o a temperatura ambiente, no pasa nada. Bueno, ya la he dejado, sería como 1 hora o así y ha doblado su tamaño y ahora lo que voy a hacer va a ser formar las monas. Voy a formar las monas, las voy a pesar, aunque no quiero que perder mucho el tiempo y que os aburráis, entonces las peso, las proporciones en una balanza, ya las he pesado y ahora lo que hago es preparar cada pieza. Es bolearla un poco, las quiero redondas porque la última vez hice alargadas, pues esta vez quiero la mayoría redonda y voy a hacer solo una que quede un poco alargadita. Van a ser bastante grandes, van a ser piezas muy grandes y me van a salir, he dividido para que me salgan 6 piezas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer después de formarlas? ¿Veis? Vamos haciendo, si queremos hacer una larga o si la queremos hacer redondita, pues la vamos haciendo pliegues hacia adentro y luego le damos la vuelta y la formamos una bola. ¿Veis? Hacia adentro, después le damos la vuelta, ponemos esa parte hacia abajo y la boleamos. Después de tener la forma hecha, las vamos a dejar y igualmente no tenemos que depender nosotros de ellas, sino que hay que dejarlas ahí hasta que nosotros podamos. Si nos vamos fuera, si tenemos que salir, si tenemos que hacer una compra, pues cuando volvamos. ¿Que han aumentado mucho? Pues no pasa nada, ¿verdad? Yo las voy a dejar ahí que reposen y mirad, esto sería como a la 1:15, estaban así, se habían juntado, pero no he querido separarlas. He batido un huevo entero y con mucho mimo, como digo siempre, le voy a pincelar huevo por encima. A cada una de ellas le pongo huevo. Luego, así despacito, luego si veo, según lo que me parezca, le daré otra pasadita de huevo. Que sí que me gusta que queden brillantes. Ya sabéis que si no le ponéis huevo os van a salir más blanquitas. Si le ponéis huevo corre más el peligro de que salgan con demasiado color. El horno lo tenemos que precalentar, ya lo estoy precalentando y 180 grados iría bien. Cuando abrimos la puerta del horno baja un poquito la temperatura. Mirad, yo le hago una cruz así con este cuchillo, con esta cuchilla, mejor dicho, para que se abran por donde yo quiero, no que se rompan ellas por donde ellas quieran. Entonces le hago una crucecita encima y a la que es más larga pues le hago como 3 rajitas y por ahí es donde voy a poner bastante azúcar. El azúcar se lo voy a poner de 2 modos, como le he puesto ahora, azúcar seco, abundante, y a las otras le voy a poner el azúcar mojado. El azúcar que tengo en el cuenquecito le pongo un poquito de agua y cuando está así húmedo, así es como voy a poner el azúcar. ¿Qué sucede con esto? Pues que el azúcar se va a quedar más adherido a las piezas y no se va a caer luego. Cuando toquemos la mona no va a caer todo el azúcar, sino que se va a quedar más pegadito. El mismo efecto también hace el huevo, aparte de darle el brillo, también hace que el azúcar se pegue a estas monas. Veréis qué delicia, cómo van a salir de ricas porque es una receta que siempre sale bien. Yo no recuerdo que alguna vez
no hayan salido buenas. Hay que perderle el miedo a la cocina. Si no tenéis, vamos a poner que no tenéis limón. En lugar de ralladura de limón tenéis naranja. Pues le ponéis ralladura de naranja. ¿Que queréis aromatizarlas más? Pues le ponéis mezcla, que hay mucha gente aquí en Murcia se hace, le ponéis mezcla de ralladura de naranja y ralladura de limón. No hay ningún problema, que se os quite el miedo, que eso lo podéis hacer perfectamente. ¿Agua de azahar o sin agua de azahar? Pues no siempre en las casas había agua de azahar. En unas casas hay agua de azahar y en otras casas no. No pasa nada si no se le pone agua de azahar y se le pone ralladura de limón y de naranja. Mirad, las he tenido en el horno precalentado, como os he dicho, a 180 grados. Las he tenido 15 minutos. 15 minutos escasos. Una de ellas ha salido con un poquito más de color, porque mi horno tiene ese problema, que hay un lado de la derecha que lo que ponga ahí en ese lado siempre sale con más color. Lo que he hecho ha sido, en cuanto he visto que se estaban empezando a dorar demasiado las de dentro, le he puesto papel de aluminio por encima. Y las otras tres, que mirad qué hermosura, han salido menos doraditas. Ya veis la pintaza que tienen, que en un momento os voy a abrir una para que veáis lo esponjosas que están, lo ricas que están. Y sí, son las mismas que hacía mi madre, las que hacía mi abuela y las que me gustaría mucho que siguieran haciendo mis hijas. Y en Murcia ya sabéis que si hacéis una visita a Murcia y no coméis monas, eso es algo muy raro. Las monas es muy habitual, no es solo de Pascua. Mirad qué blandita y cómo la chafo y vuelve a su tamaño original porque son muy esponjosas. Como os decía, las monas no son solo de Pascua, las monas aquí se comen todo el año. No hace falta que sea Pascua para hacer monas o para disfrutar de monas en Murcia. ¿Vienes a Murcia? Tienes que probar las monas. Todas las confiterías tienen monas y donde vayas a desayunar tienen monas seguro. Bueno, pues así es como han salido estas deliciosas monas de Pascua. Mirad por debajo qué bonita. Muchísimas gracias, queridas amigas, por ver la receta. Si la hacéis, contádmelo. Hasta pronto.